buen día, ¿cómo le va? Muy bien, ex embajadora de Argentina en el Reino Unido y Venezuela, con gran participación. ¿Cómo la trata este día jueves, Alicia? ¿Cómo está usted? Bien. ¿Bien? Bien. Bueno, gracias por atendernos. Le voy a preguntar algo. Hay gente que trata de alguna manera poner a Milei en un puesto mucho más fuerte, más importante, para que Massa parezca menos malo. Sí, sin duda, sí. Sí fue, me parece que hubo una operación evidente. Incluso hay sospechas fundadas de que Milei estaba de algún modo subsidiado por amigos de Massa, ¿no? Es decir, subir al ring a Milei lo ponía en la situación de aparecer a Massa como el menos malo, ¿no? Frente a un monstruo, entre comillas. Digamos, de todos modos, esto es un fenómeno que no es argentino, ¿no? Tener una especie de payaso como candidato. Eso ha pasado en todo el mundo y está muy caracterizado. Es cuando las dos opciones en pugna se parecen mucho, se parecen tanto como puede parecerse hoy en día, lamentablemente, Juntos por el Cambio, que ha hecho... Ay, se nos cortó. ¿Se cortó? A ver, Alicia está por allí. Sí. ¿Cómo? Se había cortado, Alicia, la estamos escuchando. Que digamos, no sé hasta dónde me escucharon. Faltó la parte de Juntos sí. por el Cambio, justo estabas comentando. Bueno, cuando decía que cuando aparecen personajes así estrambóticos, ditirámbicos, que parecen ridículos, que parecen opciones imposibles, payasescos, digamos, es un fenómeno que ha pasado en todas partes del mundo cuando las dos opciones en pugna, en este caso, Juntos por el Cambio, que generó una deuda impagable, una estafa, ¿no? Una verdadera conspiración, como llamó Yanis Varoufakis en una conferencia nuestra de soberanos, una conspiración entre Macri y el Fondo Monetario Internacional para que la oligarquía fugara la plata de la Argentina. Y luego viene otra fuerza que se dice nacional y popular y legaliza en un trámite pedido además por el fondo, a pedido del Fondo Monetario Internacional, fue que pasara por el Congreso, legaliza esa estafa en el Congreso y firma lo que Amado Boudou llamó en su momento un contrato de adhesión. Eso no fue un acuerdo. No se discutieron metas, no se discutieron plazos, se mintió a todo el pueblo diciendo que no iba a haber ajuste, lo cual era, evidentemente, todos conocemos que después de una deuda de esa magnitud que no se podía pagar de otro modo que con ajuste. En cambio, si hubiera podido elegir otro camino, ¿cuál es el otro camino? El otro camino, nosotros también lo propusimos desde la Fundación de Soberanos, era que se reclamara en una instancia de justicia internacional, en la Corte Internacional de Justicia, al Fondo Monetario Internacional por haber otorgado una deuda fuera de los estatutos del fondo. Es decir, no se pidieron garantías para el stand-by, no se sabía que la deuda que el dinero estaba siendo fugado, y en ese caso el fondo tiene muy claro estatutariamente que tiene que dejar de fluirlo. Otra vez se cortó. ¿Se cortó? Se nos pierde tu voz. Alicia, se pierde. No sé si es Claro, trata de ubicarte porque se pierde cada tanto el sonido. A lo mejor quieren llamarme por el celular porque es raro que se pierda. No, ahí está perfecto, bien. Alicia, ahí estaba perfecto. Estábamos escuchando atentamente. Bueno, si no me pueden llamar por el celular, por favor. Digo que cuando el fondo hizo muchas contravenciones otorgando un préstamo que fue el más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional a la Argentina. Lo hizo sin garantías, lo hizo violando su
sus estatutos constitutivos, porque sabía que el dinero estaba siendo fugado. El fondo tiene un funcionario, y tenía un funcionario, ahora tiene muchos en la Argentina, porque tiene un cogobierno con la Argentina, pero en ese momento había un funcionario en la oficina del Banco Central, o sea, conocía que el dinero estaba siendo fugado, y sin embargo no cortó el flujo de fondos. Es decir, el fondo es corresponsable, y es por eso, como decíamos, como Yanis Varoufakis llama, una conspiración entre el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Macri para que la oligarquía fugara el dinero de la Argentina. Conociendo todo eso, conociendo la lista de fugadores, los nombres de fugadores, sabiendo que no había un solo peso de eso ni para alcantarilla en la República Argentina, la Argentina tendría que haber cuestionado la legitimidad de la deuda, que por supuesto es deuda odiosa. No es deuda odiosa solamente cuando es constituida por un gobierno antidemocrático o por una junta militar, como el caso de la anterior deuda odiosa de la dictadura. Esta también es deuda odiosa. Nosotros tenemos no, va y viene. Podemos así que sí, la escuchamos. y entonces digamos, hemos trabajado mucho eso, y hubiéramos querido que el gobierno, un gobierno que se dijo nacional y popular, hubiera cuestionado la legitimidad de la deuda, por lo menos para estar en mejores condiciones para negociar, por lo menos para dilatar los pagos, por lo menos para no pagar las sobretasas, lo cual es escandaloso. Seguramente no todos los oyentes saben lo que son las sobretasas. Es un interés de usura que se cobra por encima de los intereses normales a quienes han contraído deuda por encima de la capacidad de su economía. Y eso es responsabilidad del fondo. Y sin embargo, los argentinos y las argentinas, incluso los que están durmiendo ahora en la calle, les toca esa usura. Alicia, Walter Guber te saluda, ¿cómo va? Oíme, ¿Cómo estás, Walter? Disculpame que te interrumpa, pero quería ver cómo estás viendo vos digamos, repentino cambio de fórmula. Digamos, el jueves pasado el candidato de Unión por la Patria era Guado de Pedro, y después el viernes se convirtió en Sergio Massa. ¿El gran elector de esta elección es el embajador Mark Stanley? Sí, no hay ninguna duda. Digamos, esta elección cumple perfectamente con el anticipo de la Embajada de Estados Unidos, que es tener dos candidatos que tengan el mismo programa. El mismo programa y probablemente un pacto de gobernabilidad entre el que gane y el que sea el líder de la oposición, ¿o no? Eso no lo sé, pero esa es la fórmula de Stanley. Y además creo que visitaron mucho a Stanley antes de terminar con la fórmula, ¿no? Claro. Oíme, ¿y cómo, Alicia, me escuchás bien Braden, ahí? Esto es Braden o Braden, ¿no? Recordando aquel Braden o Verón, este es Braden o Braden. Es muy triste la situación de hoy en la Argentina. Realmente es muy triste. Lo de Guado realmente aparece más como una maniobra distractiva para esa sorpresa el sábado. En realidad no fue enteramente una sorpresa, ¿no? Yo hace por lo menos 6-7 meses que estaba por lo menos escribiendo y hablando sobre lo que podía significar para el electorado kirchnerista, sobre todo, Massa como candidato, ¿no? Porque ¿Y cómo estás viendo en ese contexto? Alberto Fernández, venimos de un gobierno fracasado, porque hay que decirlo con todas las letras. El Frente de Todos fracasó a un punto que hubo que cambiar de marca, como las empresas. ¿Fue el peor gobierno de la historia para usted, Alicia? A mí no me gusta dar títulos, pero a mí me gusta recibirlos, por eso le pregunto. A mí me gusta recibirlos, digo, Alicia. Me imagino. Bueno,
ya bastante título di con que Alberto Fernández ha sido un error histórico. Claro. Lo dije desde el principio, yo renuncié a mi designación como embajadora en Rusia tempranamente, objetando la política de relaciones exteriores de Alberto Fernández, que ha sido desastrosa y que posiblemente sea seguida por Massa. Sí. Massa es el gran amigo de Washington, Claro. de toda esta, no sé cómo definir, no quiero decir palabras que no sean estrictamente... Barra de amigos. ¿Se nos perdió? Pero pero luego me pareció un poco fuerte, pero sí, evidentemente digamos, si uno ve con quién los amigos que tiene más en Miami, Bueno. Sí, se nos está yendo tu voz, Alicia. Agradecemos. Llámenme por el celular, por favor. A ver si ahora la podemos saludar, si no para la próxima, ¿no, Walter? Exacto, Que sí. es muy interesante escuchar la Alicia. Sí. Siempre, A mí me quedó realmente. pendiente una pregunta. No, porque además a mí me gustaría de verdad hablar por qué Soberanos no acompaña la candidatura de Massa, ¿no? Bueno, yo quería preguntarte, en ese sentido, la pregunta, a ver si la podés responder muy breve antes que se nos corte, es justamente qué opinás sobre la decisión de Juan Grabois de ¿Por qué no le enfrentar... pedís a Néstor Borro que marque con mi celular, que lo conoce muy bien? A ver, pero A ver, sí. trata de responderme ahí cortito. Bueno, porque no se confronta la derecha con candidatos de derecha, porque creemos que hay una errónea caracterización del momento actual, hay una confluencia de crisis del sistema económico, un desmoronamiento de las democracias, una emergencia climática, estamos al borde de una guerra nuclear, hay un nuevo orden mundial en disputa y nuestra región es ahora el epicentro de este conflicto, ¿no? Y el gobierno de Fernández Massa ha colocado a la Argentina irresponsablemente, peligrosamente, bajo la hegemonía de Washington y a favor de la OTAN, ¿no? Y se propone como presidente de manera abrupta e inconsulta con quienes integramos el frente e ignorando las demandas de nuestro pueblo, a quien como superministro cogobierna hoy con el Fondo Monetario Internacional, no logra contener la inflación, permitiendo que se pulverice el poder de compra de las trabajadoras y trabajadores activos y jubilados, y además Massa alienta y profundiza los acuerdos extractivistas con quienes pretenden apoderarse de nuestros bienes naturales y recursos estratégicos. Nosotros no nos podemos olvidar que Massa permitió a Macri el resarcimiento de los buitres, fue socio de Gerardo Morales, el carcelero de Milagro, celebró públicamente la autoproclamación de golpista venezolano Juan Guaidó. ¿Qué presidente vamos a tener nosotros? Bueno, yo que de todos modos Massa pierde frente a la derecha, digamos, Massa es como si fuera una derecha culpógena. La derecha tiene sus propios candidatos, que son Larreta, Bullrich, etcétera. De todos modos creo que la elección también es muy mala porque Unión por la Patria se arriesga muy seriamente a perder, ¿no? Y además fue, como dijimos, quien movilizó el contrato de adhesión con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y luego no hubo unas PASO abiertas y democráticas donde hubiéramos podido presentarnos muchos que hubiéramos podido representar la riqueza que tiene varias expresiones o muchas expresiones del kirchnerismo. Como sabemos, la Junta Electoral habilitó una sola lista alternativa. Bueno, así que lo único que nos complace es la candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires de Axel Kicillof y Verónica Magario, que creo que han sido coherentes con las aspiraciones de su base electoral, ¿no? Muchísimas gracias, Alicia, por este ratito con nosotros. Siempre muy interesante escucharla. Gracias.